Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Bien, pues en esta noche quiero compartir con ustedes al Señor Jesucristo revelado en el libro del profeta Isaías. Es un libro donde hay muchas profecías acerca del Señor Jesús, un libro ya de por sí pues hermoso, tiene algunos detalles que llaman la atención. Como algo curioso es que el libro de Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros en total. Son de los libros 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, los que conforman 66 libros de toda la Biblia y 66 capítulos que tiene el libro de Isaías. Y como otro dato curioso, a partir del capítulo 40, es decir, hasta el 39, los estudiosos de la Biblia lo dicen de esta manera. Sabemos que no es de una manera literal, pero dicen que parece que fue un Isaías el que escribió del capítulo 1 al 39 y otro Isaías del 40 al 66, solo es, insisto, de una manera simbólica, refiriéndose al cambio que puede uno notar a partir del capítulo 40 en la forma en que el profeta da sus profecías, la forma en que escribe. Es un cambio muy notable el que puede uno percibir aquí en este libro, ¿no? Entonces, como unos pequeños datos curiosos, son 66 libros de la Biblia, 66 capítulos los de Isaías, y la Biblia en el Antiguo Testamento son 39 libros. El libro 40 sería Mateo, es decir, ya el Nuevo Testamento, así como en el caso de Isaías el capítulo 40 equivaldría en ese sentido simbólico a Mateo, en el sentido, insisto, que hay un cambio en la forma en que él profetiza, pero son solamente datos, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes donde vamos a encontrar profecías acerca del Señor Jesús en Isaías, y luego vamos a ver cómo se cumplen en el Nuevo Testamento, y nos vamos a enfocar un poquito más en este capítulo muy conocido, o en este pasaje. Más que un capítulo, es un pasaje muy conocido de Isaías, que comienza en Isaías 52:13 y acaba en Isaías 53:12, que es conocido como los sufrimientos del siervo del Señor. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante y es donde vamos a ahondar un poco más, pero vamos a ver algunos capítulos o algunos pasajes donde el Señor Jesús es revelado, son profecías de él. Y el primero, quiero que me acompañen, por favor, si son tan amables, a Isaías capítulo 7. Aquí en Isaías capítulo 7 vamos a encontrar una profecía. Yo creo que algunos ya la conocemos, la hemos escuchado, pero vamos a ver la profecía y el cumplimiento, ¿sí? Isaías capítulo 7, y les voy a leer lo que dice el verso 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una profecía, insisto, que yo creo que muchos hemos escuchado, tal vez ya la hemos leído en algún momento. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Esto lo vamos a ver en Mateo capítulo 1. Ahorita esto, les digo, no vamos a ahondar mucho, solamente es para tener idea de algunas de esas profecías, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en Isaías 53. Y Mateo capítulo 1, vamos a leer desde el verso 18, perdón. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre
Jesús. De entrada en este pasaje ya podemos encontrar una enseñanza, ¿no? Se las comparto muy, muy rápido porque, insisto, quiero estar atendiendo un poquito más Isaías 52:13 al 53:12, pero aquí algo que podemos darnos cuenta es que acabamos de leer en Isaías capítulo 7, verso 14, esta profecía, y el cumplimiento de ella lo vemos cuando el ángel le dice a María que va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y también le dice que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una de las cosas que aprendemos aquí es que para que se cumpla la voluntad de Dios, vamos a encontrar muchas veces, no puedo decir siempre, no puedo generalizar, pero muchas veces para que se cumpla la voluntad de Dios va a haber conflictos, va a haber situaciones que se atraviesen, va a haber pruebas, va a haber estorbos, va a haber situaciones que quieran impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí lo que sucede en este pedacito que acabamos de leer, ya aquí podemos encontrar que se pudieron haber frustrado los planes de Dios, si podemos usar esta expresión, se pudieron haber interrumpido, se pudieron haber echado a tierra. ¿Por qué? Vean lo que dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué es desposada? Que ya tenían un acuerdo o un trato en cuanto al matrimonio que se iba a dar, pero todavía no vivían juntos. De alguna manera, en las costumbres de allá de esos lugares, hay como un contrato, digámoslo así, prenupcial o prematrimonial, en el que ya son prácticamente marido y mujer, solamente que todavía no viven juntos, y al todavía no vivir juntos, pues no han tenido intimidad, pero ya eran prácticamente marido y mujer. Y entonces dice que antes que se juntasen, antes que viviesen juntos, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Vean lo que dice el verso 19, es muy revelador. José, su marido, vean cómo aquí nos dice que eran marido y mujer, todavía no vivían juntos, pero ya eran marido y mujer. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vamos a imaginarnos la escena muy rápido. Llega José a visitar a María y María le dice, José, ¿qué crees? Estoy embarazada. Imagínense lo que ha de haber sentido José, que su esposa le diga estoy embarazada, pero él obviamente no había tenido intimidad con ella. Entonces, ¿qué habrá pensado José? Pues María me engañó. María tuvo intimidad con alguien que obviamente no fui yo y está embarazada de él. Y nosotros que conocemos la historia, pues ya lo tomamos como algo normal, pero imagínense lo extraño que debe haber sido para José que María le dijera, pero no te preocupes, no pienses que te engañé, no creas que tuve que ver con otra persona, el hijo que estoy esperando es de Dios. Pues para José debió haber sido algo todavía más extraño. O sea, María, por favor, si me engañaste, pues dímelo, pero no digas que este hijo es de Dios. ¿Cómo te atreves a decir una cosa tan tremenda como esa? Debió haber sido algo que a José le diera vueltas en su cabeza, tanto que dice que él pensó dejarla secretamente, es decir, no le creyó lo que María le dijo, de que bueno, pero no te preocupes, el hijo es de Dios. José le dice, bueno, yo creo que haber pensado, luego vengo a verte, ¿no? Y ha dicho, no, mejor la abandono. Pero fíjense que dice que José era justo. ¿Por qué? Porque José, de haber actuado de otra manera, hubiera tenido que decir, ¿saben qué? Acabo de ir a ver a mi mujer y me dice que está embarazada y yo no he tenido intimidad con ella, entonces la habría acusado de alguna manera indirecta de adulterio y María habría muerto apedreada, porque eso era lo que dictaba la ley de Moisés. Entonces José prefiere huir, dice aquí, pensando en esto y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué secretamente? Porque cuando la gente se diera cuenta que José no estaba y que María estaba embarazada, muy posiblemente habrían culpado a José de esa situación, habrían dicho, mira, este José tremendo embarazó a su mujer y huyó. Entonces el culpable o el que habría cometido algún tipo de pecado habría sido José y no María. Entonces dice que José pensó en dejarla secretamente. Esto se los comparto porque ya aquí vemos que los planes de Dios pudieron haberse visto estorbados por la reacción de José. Si José hubiese acusado a María de adulterio, pues María habría muerto y obviamente pues el bebé que llevaba dentro, pero no fue así. Se le aparece un ángel a José. En el verso 20 leemos, y pensando él en esto, es decir, en dejar a María,
He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel le confirma lo que María le habría dicho a José, ¿no? No creas que te engañé, sino que este hijo es de Dios. En este caso, estamos hablando de que es concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces dice el verso 21, y dará a luz un hijo, y llamarás, le está diciendo a José, tú le pondrás por nombre Jesús, que dice aquí, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva. Eso es lo que significa Jesús. Viene de este es el nombre griego, Jesús, ya obviamente traducido para nosotros al español, pero que en hebreo es Yehoshua, y lo que significa Yehoshua o Yeshua es Jehová salva. Y después dice en el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras también Dios con nosotros, Dios salva, ¿no? Es lo que quiere decir el nombre del Señor Jesús, digamos, completo, si podríamos decirlo de esta forma. Entonces, lo que quiero como primera enseñanza que podemos encontrar aquí del Señor Jesucristo revelado o manifestado en Isaías, es que si tú y yo encontramos algún tipo de conflicto, estorbo, problema en nuestra vida que impide o que quiere impedir la voluntad de Dios, no pensemos que no es Dios quien nos dio esa palabra, quien nos expresó su voluntad, sino que la voluntad de Dios se lleva a cabo, pero siempre vamos a encontrar oposición, como en este caso el nacimiento del Señor Jesús. Había ya oposición, pues si José hubiese actuado de otra manera, no sabemos qué habría pasado, pero Dios sabe por qué eligió a José, ¿no? Y a María en este caso. Y como eso podemos encontrar otras cosas que ya les he mencionado de los conflictos que se encontró el nacimiento del Señor Jesús, cuando nace y van los magos de Oriente a visitarlo y se entera Herodes y manda a matar a los niños. Si este ángel no le avisa a José que huya a Egipto, muy posiblemente habrían matado al niño Jesús, bueno, es decir, el Señor Jesús siendo un niño, cuando esta matanza que es ordenada por Herodes. Y así, insisto, podemos encontrar muchos, ¿no? Pero tengamos paciencia para que el Señor cumpla su voluntad en nosotros y no haya en nosotros duda de que si quizá no fue Dios quien nos pidió que hiciéramos algo. Posiblemente sí fue Él, pero no quiere decir que porque Dios nos haya mandado a hacer algo va a ser todo fácil. Vamos a encontrar oposición, como esto que acabamos de leer, ¿sí? Después vamos a encontrar otra profecía en Isaías. Ahora vamos al capítulo 9 de Isaías. También una profecía o un pasaje yo creo que ya conocido por algunos de nosotros. Y voy a leer a partir del verso 6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Uno de los conflictos que encontraron los judíos ante la presencia del Señor Jesucristo es que cuando el Señor Jesús en algún momento les dice que Él va a morir, que va a ser apresado por los ancianos en Jerusalén y que va a ser crucificado, uno de los conflictos que encuentran dicen: bueno, ¿por qué es que dices que vas a morir si la profecía dice que el reino del Mesías no tendrá fin? Y hacen alusión a esta profecía cuando dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces encuentran esa especie de conflicto, por decir: ¿cómo que vas a morir si las profecías dicen que el reino del Mesías no tendrá límite? Pero ellos estaban pensando en un reino terrenal, y lo que el Señor Jesús vino a establecer primero fue un reino espiritual, un reino eterno. Quiero que explicarme bien con esto que les voy a decir. Si el Señor Jesucristo solamente hubiese librado a los judíos del imperio romano, es decir, de la opresión romana,
pues habría sido una libertad temporal. ¿A qué me refiero? Que al final de cuentas seguirían siendo esclavos del pecado. Habría una libertad, entre comillas, de la opresión romana, pero la verdadera opresión no era en cuanto a Roma, sino en cuanto al pecado. De poco habría servido ser libre en la carne, pero seguir siendo esclavos en lo espiritual, pues al final de cuentas, cuando esa generación de judíos que conoció al Señor Jesús muriese, habrían ido al infierno, libres de Roma, pero esclavos del pecado. Entonces, ciertamente el reino que vino a establecer el Señor Jesús no tiene límite, es eterno, es un reino al que no solamente pertenecen los judíos, sino que ahora pertenecemos tú y yo por la fe en el Señor Jesús, somos parte de ese reino. Entonces es cierto lo que dice aquí de primera mano el reino espiritual, pero también en algún momento se cumplirá en el reino físico del Señor Jesús, cuando Él venga a establecer su reino, cuando Él venga por segunda vez a la tierra y establezca su reino. Ese reino no tendrá fin, no podrá ser quitado, eliminado, derrocado, ni nada de eso. Entonces se cumple cuando el reino del Señor Jesús se establece en lo espiritual, somos libres del pecado, somos libres del poder de las tinieblas, y entonces es un reino eterno, un reino que no tiene fin. Nada ni nadie puede quitarle ese reinado al Señor Jesús. Entonces se cumple a plenitud este pasaje, sin mencionar lo hermoso que narra aquí, lo poético, la forma tan excelsa de narrar al Señor Jesucristo en cuanto a todo lo que sus cualidades que Él tiene. Pues dice llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermoso, ¿no? De la forma en que describe las características del Señor Jesús en cuanto a su reinado, su persona, su presencia. A mí me parece algo impresionante, algo hermoso, que ya de entrada dice que es algo admirable. Esta palabra admirable, si uno busca una de las palabras que se utilizaron en el hebreo, es alguien brillante, alguien que brilla, alguien que es, ¿cómo podemos decir? Que llama la atención, ¿no? Entonces vamos a encontrar esto y ahorita vamos a ver en Isaías 53 algo que pareciera ser una contradicción, pues ahí nos dice que la gente como que no le hizo caso, pero insisto, no lo recibieron por lo que ellos esperaban. Ellos querían ver a un rey como el rey David, que viniese y conquistase a los romanos y volviese a establecer el reino en Israel. De hecho, los discípulos del Señor Jesús seguían con eso en mente, pues en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, los discípulos le dicen al Señor Jesús: restaurarás el reino de Israel en estos tiempos. Ellos seguían pensando en establecer el reino terrenal, y el Señor Jesús le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su voluntad, en su sola voluntad. Dice: pero recibiréis poder, y conocemos ya lo que dice ese pasaje, ¿no? Pero los discípulos seguían pensando en un reino terrenal que sí se va a dar, pero que no en ese tiempo. Estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús para que establezca ese reino. Por lo pronto tú y yo somos parte del reino espiritual del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? Bueno, vamos ahora sí, si me acompañan, por favor. Bueno, vamos a ver uno más aquí en Isaías 11, antes de ir a Isaías 53. Vamos a Isaías 11, por favor, para que veamos una profecía más acerca del Señor Jesucristo. Y dice aquí, saldrá, Isaías, a partir del verso 1, Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dice en el verso 3, a la mitad: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Arguir, o lo que menciona aquí como arguirá, significa como sacar conclusiones, ¿no? Como, por ejemplo, aquí dice: no arguirá por lo que oigan sus oídos. Muchas veces nosotros sacamos conclusiones por lo que oímos, sin siquiera investigar bien cómo están las cosas. Alguien viene y nos dice: oye, fíjate que fulanito es bien chismoso, y nos dice: sí, fíjate que ya me había dado cuenta porque una vez vi que estaba platicando con alguien, y estamos sacando conclusiones por lo que oímos, sin siquiera averiguar si realmente son así las cosas.
Y después también dice que no juzgará según la vista de sus ojos. También nosotros como seres humanos somos dados de repente a juzgar por lo que vemos, ¿no? Como se dice coloquialmente, por la facha. Si vemos a una persona bien vestida, arreglada, pensamos que es una persona importante, que es alguien, y puede ser que así sea, ¿no? Pero no siempre es así. Pensamos que quizás es una persona honesta y no necesariamente sea el caso. Pero si vemos una persona con unas vestiduras pues no tan elegantes, con unas vestiduras no tan cuidadas, pensamos que tal vez sea un delincuente, que tal vez sea una mala persona, y tampoco, no necesariamente es el caso. Esto lo digo porque juzgamos muchas veces por nuestra vista, pero el Señor Jesús dice, Él no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sacará conclusiones por lo que oigan sus oídos. Entonces Él juzgará, dice, con justicia a los pobres, dice aquí, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, ¿no? Esa era una característica hermosa de nuestro Señor Jesucristo, en el que no saca conclusiones por lo que alguien vaya a decirle, sino además porque Él sabe todas las cosas. Siendo Dios, Él sabe realmente lo que hay en el corazón, más allá de la apariencia que pueda tener alguien. Recordemos cuando el profeta Samuel va a ungir al próximo rey de Israel, él ve al hijo mayor de Isaí y ve que era un hombre alto, por lo que dice la Biblia, quizá fornido, y entonces dice, este es el ungido. Y Dios le dice, no, él no es, porque yo no veo lo que ve el hombre, yo veo lo que hay dentro, yo miro el corazón. Entonces, más allá de nuestra apariencia externa, lo que el Señor Jesús conoce es lo que hay en nuestro interior, ¿sí? Y bueno, vamos ahora sí a Isaías 53, por favor, porque si no nos va a quedar muy poquito tiempo para considerar esto, que es muy interesante. Casi siempre mencionamos Isaías 53, aunque realmente comienza este pasaje en el capítulo 52. Recordemos que la Biblia, cuando fue escrita, no, en este caso Isaías no la escribió por capítulos, él escribió todo un libro corrido que no estaba dividido ni por capítulos ni por versículos, sino que estos se agregaron después para hacer más fácil la lectura de la Biblia y más fácil encontrar los pasajes, pero originalmente esto era todo un pasaje completo o corrido y no había esta división. Entonces, para mí la división no está muy de acuerdo a lo que viene hablando. Para mí tendría que ser el capítulo 52 corrido. Digámoslo en este sentido, no tendría que existir el capítulo 53, si podemos decirlo así. Tendría que ser todo el capítulo 52 corrido, y lo que conocemos como el capítulo 54, ahí empezaría el capítulo 53, ¿no? Espero haberme dado a entender con este trabalenguas que acabo de decir. Pero bueno, vamos a leer el capítulo 52 a partir del verso 13. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Estos 3 versos que acabamos de leer es un resumen, pero muy resumido, valga la redundancia y la expresión, de lo que fue la obra del Señor Jesucristo. Dice, aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esto nos está hablando acerca de la victoria del Señor Jesucristo. No está contemplando aquí en este primer verso los sufrimientos, sino que nos está llevando primero al final, si podemos decirlo así, viene como de atrás para adelante. Dice que será exaltado, engrandecido, prosperado, pero vean después lo que dice el verso 14. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ya aquí nos narra el terrible castigo que llevó el Señor Jesucristo, el castigo al que fue sometido por los romanos, porque fueron ellos quien lo azotaron, quien lo flagelaron, quien lo golpearon. Y entonces dice, así asombrará él a muchas naciones. Esto de así asombrará él, esta palabra de asombrará, la palabra en hebreo que se utilizó es la palabra nasá, con Z y con acento en la A, y significa rociar. Es curioso que la hayan traducido como asombrará, pues lo más, la traducción mejor aplicada sería así rociará él a muchas naciones, llevando la idea de lo que hacía el sumo sacerdote cuando rociaba con la sangre del cordero a algunos artículos o a las personas
para santificarlos, para purificarlos. Entonces deberíamos de leer, así rociará él a muchas naciones, es decir, con este sacrificio, con el castigo que recibió él, su sangre iba a ser rociada a muchas naciones, entre las cuales pertenecemos tú y yo, en este caso la nación de México, pero que hemos sido salvos por el sacrificio del Señor Jesucristo, por haber sido rociados con su sangre, que después lo dice también en una de las cartas del apóstol Pedro, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, dice, para ser rociados con la sangre del Cordero y para obedecer y otras cosas, ¿no? Pero nos habla ahí de que fuimos rociados con la sangre del Señor Jesús. Después dice, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entendemos aquí que en este último pasaje hablan un resumen también de lo que vieron los reyes, en este caso gobernantes o quienes estaban en eminencia como Pilato, como Herodes también que estaba en aquel tiempo, y también pues pensamos que se refiere a aquellos que estaban en un puesto de autoridad religioso como el sacerdote, el sumo sacerdote, todos aquellos, los ancianos que son los que apresan al Señor Jesús y que en algún momento pues ven todo lo que sucede en su crucifixión y después se verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pensamos que se refiere a la predicación del evangelio. Jamás habían escuchado lo que el Señor Jesús hizo. Lo escuchamos en este caso tú y yo. Creímos en eso que nos platicaron acerca de la muerte del Señor Jesús, de su resurrección y de la salvación que nos ofrece por medio de ello, y hemos creído a eso. Pero después ven lo que dice en el verso 1 del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí podemos ver que sí, realmente en cuanto a su pueblo, no fueron muchos los que creyeron en el Señor Jesús, fue un grupo reducido de personas. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues pocos, la verdad es que fueron pocos los que creyeron. En Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hubo un rechazo de parte del pueblo judío hacia el Señor Jesucristo. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién fue realmente quien recibió al Señor Jesús y el poder de salvación se manifestó en ellos? Es en otras palabras lo que estaré diciendo aquí. Sobre quién se ha manifestado el brazo. Cuando habla del brazo de Jehová hace alusión al poder de Dios, ¿no? Entonces dice, ¿sobre quién se manifestó el poder de Dios? Pues sobre aquellos que creyeron, como en este caso tú y yo que hemos creído. Pero esta pregunta es un poco como retórica, ¿no? Como diciendo, pues ¿quién creyó? ¿Sobre quién se manifestó? Realmente fueron pocos los que recibieron al Señor Jesús y se manifestó el poder, ¿no? Verso 2, perdón, del capítulo 53, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Esto que dice al principio, subirá cual renuevo delante de él. Un renuevo pues es una ramita que nace de una planta o que nace del suelo de una raíz seca, de que ya no daba nada por una raíz seca en tierra seca. Si tú ves una raíz en tierra seca, pues eso está muerto, no vale ya nada, ¿no? Y si ves que sube una raicita por ahí, una ramita, apenas un renuevo, pues no tiene mucho valor. Un árbol grande que ya está dando frutos es de valor porque ya está produciendo frutos que tú puedes comer de ellos o venderlos, pero un renuevo, una raíz, pues nadie da mucho por ello, ¿no? Y aquí dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Después dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Esa es la idea que nos da, ¿no? Fue alguien a la que la gente despreció, lo escucharon, pero no muchos hicieron caso. Algunos lo tildaron de loco, de endemoniado, cosas así. Entonces la gente no daba mucho por el Señor Jesús. Pero vean lo que después el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso fue la condición del Señor Jesús estando aquí en la tierra, pero es una condición que sigue presente en la humanidad. Muchos rechazan el mensaje del evangelio. Tú les hablas del Señor Jesús, te tiran de loco, se burlan de ti. Incluso nuestros familiares, como también los familiares del Señor Jesús, pues en algún pasaje dice que aún sus hermanos pensaban que estaba fuera de sí, es decir, como que pensaban, pues, como que nuestro pariente no está muy cuerdo, que digamos, ¿no? Es lo que dice la Biblia, no lo estoy inventando yo, ni mucho menos faltándole el respeto a nuestro Señor, pero es lo que dice, pensaban que estaba fuera de sí, que no estaba muy consciente de lo que decía, ¿no? Y es algo que sigue vigente el día de hoy para las personas a las que uno les predica el evangelio.
pero quiero centrarme en el verso en el verso 4 en adelante. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente pensaba que Dios lo estaba castigando. Cuando se le tuvimos por herido de Dios, pensaban que Dios había descargado su ira sobre él porque él había pecado. Pero no, ciertamente fue herido por Dios, pero no por los pecados de él, sino por los tuyos y los míos. El Señor Jesús pagó por nuestros pecados. La condena que debíamos haber pagado tú y yo, la pagó el Señor Jesucristo a nuestro favor. Después dice en el verso 5: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para que tú y yo pudiésemos tener paz con Dios, tendríamos que haber pagado por nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? No podíamos pagarlos. La deuda era infinitamente más grande que lo que tú y yo podamos hacer o lo que tú y yo pudiésemos haber hecho para pagarla. Recordemos que hace poco estuvimos hablando acerca de los 10,000 talentos que debía aquel hombre a su señor, y la cuenta era impresionante, era impagable. Nadie podía haber pagado, aunque trabajase toda su vida y viviese 100 vidas, no podía haber pagado eso. Así tú y yo no podíamos haber pagado por nuestros pecados. Tenía que venir a alguien que valiera mucho más que nosotros y que diera su vida para pagar por nuestros pecados, y ese fue pues Dios mismo, Dios Hijo, Dios hecho hombre aquí en la tierra, quien sufrió por nosotros. No fue una negociación, no fue que se sentara en una mesa a decir: bueno, a ver cuánto quieres por los pecados de toda la humanidad, mira, voy a pagar tantos talentos, ¿no?, de oro, sino que fue su vida misma la que él puso por expiación para que tú y yo pudiésemos ser salvos de la ira venidera, ¿no? Entonces es algo que nosotros debemos agradecer, es algo que nosotros debemos tener siempre presente, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco que estuvimos considerando la carta a Esmirna, si no mal recuerdo, cuando él dice: yo soy el que estuvo muerto y vivió, y les comentaba que debemos de tener siempre en mente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no para causar una tristeza que pese en nuestro corazón, sino para que realmente valoremos que lo que tú y yo tenemos el día de hoy, para nosotros es un regalo de Dios, pero que no fue gratis, costó la vida del Señor Jesucristo, y no una muerte como en algún momento les comenté, que dijeran: bueno, tenía 80 años, 85, 90 o más años, ya era una persona mayor y murió. No, fue una muerte cruel, fue un asesinato sin piedad, fue algo terrible lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ni siquiera la película La Pasión de Mel Gibson logra retratar completamente lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Es una de las que más se acercan quizá, pero yo creo que no se compara con lo que realmente padeció nuestro Señor, pues aquí lo relata en este pasaje como alguien que fue desfigurado, como alguien que fue azotado, molido, dice, por nuestros pecados, dice en el verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Imagínense el sufrimiento. Pero más allá de eso, lo más grave, si podemos decirlo así, que padeció nuestro Señor Jesucristo fue la ira de Dios. Yo creo que cuando el Señor Jesús dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no se estaba refiriendo principalmente al sufrimiento en la cruz. Yo creo que sí, en parte, porque no es nada agradable haber atravesado eso, pero yo creo que principalmente lo que el Señor Jesús hubiese querido evitar era la ira de Dios cayendo sobre él, y sobre todo la ira de Dios sin Dios. Parece algo contradictorio, parece algo ilógico lo que les acabo de decir, pero yo creo que si pudiésemos experimentar la ira de Dios con Dios a nuestro lado, podríamos salir adelante, porque Dios nos ayuda. Insisto, puede sonar lógico y extraño esto que les estoy diciendo, pero lo terrible de experimentar la ira de Dios es que obviamente Dios no está con nosotros, y fue lo que sucedió con el Señor Jesús. Él experimentó la ira de Dios sin Dios. Él le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces imagínense en ese momento recibir la descarga de toda la ira de Dios que debió haber caído sobre ti y sobre mí, sobre ese hombre justo, sobre ese hombre sin pecado, sobre alguien que no había hecho nada para merecer la ira de Dios, pero que voluntariamente se subió a esa cruz, si me permiten la expresión, para poder pagar por nuestros pecados. Y aquí dice en este pasaje que Dios quiso sujetarlo a padecimiento, es decir, Dios estaba de acuerdo en que él pusiera su vida por nosotros, y todas esas fuerza, el poder de la ira de Dios
cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, y yo creo que fue lo que lo llevó a la muerte, más allá de las heridas que pudieron haberle hecho los soldados romanos. El haber cargado, uno, con nuestro pecado, y dos, que la ira de Dios fuese descargada sobre él, fue lo que acabó con la vida del Señor Jesús. Pues dice, en uno de los salmos proféticos, dice que su corazón se derritió como cera. Yo creo que no, obviamente el cuerpo humano, el ser humano no puede soportar la ira de Dios cayendo sobre nosotros, y eso fue lo que hizo que el corazón del Señor Jesús se deshiciera como cera, dice ahí, ¿no? Uno de los estudios científicos que se han hecho, obviamente no el cuerpo del Señor Jesús, porque no está el cuerpo en la tumba, él resucitó, pero a juzgar por lo que la ciencia forense dice, cuando es atravesado el Señor Jesús con la lanza y de su costado sale sangre y agua, lo que creen es que el corazón del Señor Jesucristo literalmente habría reventado. Obviamente no lo podemos asegurar, la Biblia no lo asegura, solamente es una postura y científica además, pero la Biblia sí dice que su corazón se derritió como cera, eso lo dice uno de los salmos, y cuando es atravesado por la lanza, al salir sangre y agua, se cree que el corazón del Señor Jesús no soportó el pecado que caía sobre él, y menos la ira de Dios, para hacer justicia por ese pecado, que si tú y yo hoy no vamos a experimentar la justicia de Dios en este sentido como un castigo, es gracias a que nuestro Señor Jesucristo fue colgado en esa cruz y atravesado por esa lanza, y además de todo eso, insisto, que el castigo, como dice aquí, de nuestra paz fue sobre él. Es algo que nosotros debemos de tener siempre presente, como lo leímos también hace un poco cuando el apóstol Pablo enseña acerca de la cena del Señor Jesucristo, y él nos dice que hagamos siempre esto en memoria del Señor Jesús. Bueno, el Señor Jesús lo enseñó, y el apóstol Pablo lo repite, ¿no? El Señor Jesús en Lucas capítulo 22, si no mal recuerdo, dice, haced esto en memoria de mí. ¿De memoria de qué? Pues de la muerte del Señor Jesús, y que no fue una muerte cualquiera, no fue una muerte grata, fue una muerte terrible, de la cual tú y yo tendríamos que haber muerto, pero el Señor Jesús, en ese amor tan grande que tuvo por ti y por mí, decidió morir por nosotros. Tengamos en alta estima esa muerte, esto que está aquí profetizado en Isaías capítulo 53, y que narra los terribles sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo por amor a ti y a mí, para que por eso tú y yo vivamos eternamente agradecidos, y no seamos tampoco truanes con el Señor, y como a veces hay algunos que le exigen a Dios como si Dios tuviera que hacer algo más. Si el Señor Jesús pudiera decir, ¿quieres algo más? Te salvé del infierno, ¿quieres algo más? Y a veces somos tan ingratos que queremos exigirle a Dios cosas, ¿no? Ya hizo muchísimo por nosotros. Todo lo demás que haga Dios por nosotros es gracia, es misericordia, son bendiciones. No tenemos por qué exigirle a Dios nada, pues Él todo lo que nos ha dado es por gracia. Más bien seamos agradecidos y no seamos ingratos con Él, aún exigiendo cosas como si tuviésemos el derecho. No, mis hermanos, es por gracia que tenemos todo. Así es que tengamos agradecimiento para nuestro Dios, y que nunca se nos olvide que estamos aquí por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos el jueves. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.